Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí y por darse este espacio de educación, un espacio donde madres y padres que tenemos toda la intención de trabajar por el bienestar de nuestros hijos, nos hemos reunido para generar aprendizajes, para generar herramientas, pero sobre todo para buscar un mejor bienestar para nuestros chiquis. Sean todos bienvenidos, les pido por favor que dispongan su corazón, que dispongan su mente y que dispongan este momento de mucha educación para empezar juntos a caminar por un tema que socialmente ha sido tan difícil y que por tantos años se ha manifestado a través del tiempo en la crianza y en la forma en que estamos educando nuestros chiquis. Aquí entonces, hoy hablaremos de un tema muy importante que hace parte de cómo a través de los cambios que tenemos en las dinámicas familiares podemos acompañar a nuestros hijos en este momento y cómo cada uno de estas formas diferentes de criar hoy nos llevan a entonces a ver cómo dos corazones se unen a pesar de esas diferencias, a pesar de que ya la pareja no esté como pareja conformada, sí siga estando el interés por crear con conexión a nuestras familias. Entonces, bienvenidos. Hoy estaremos con dos corazones, dos hogares y un mismo corazón y aprenderemos cómo, a pesar de esas diferencias, podemos criar y podemos seguir estando acá en familia, construyendo y aprendiendo para nuestros hijos. Bienvenidos y bienvenidas para todos. ¿Qué iremos a hacer entonces hoy en este espacio? La idea de este espacio es una idea clara, es un objetivo muy claro y muy concreto. Y es que lo que primero vamos a hacer es que vamos a comprender cómo viven los niños toda esta realidad, cómo viven los niños estos cambios en una dinámica familiar después de que papá y mamá se separan o después de porque papá y mamá no han convivido juntos, que también puede ser una de las realidades. Y también vamos a buscar aprender juntos cómo se hacen acuerdos desde esas diferencias. Y otro de los objetivos que estaremos trabajando es que vamos a llevarnos herramientas para comunicarnos mejor, para comunicarnos entre cuidadores y para saber cómo tener una mejor comunicación sin que sean los niños quienes estén afectados. Entonces, dispongamos, pues, como les dije, nuestro corazón para esto. Lo primero que vamos a identificar y a comprender, yo sé que a veces no es fácil este camino, pero sí creo que mmm, podemos abordarlo de una buena forma y es que nos vamos a devolver un poquito a lo que ha sido para las familias en muchas oportunidades el inicio de estos cambios. Una de las cosas que más, digamos, nos hablan a nosotros en consulta, una de las diferencias o las preguntas que más tienen los papás, devolviéndonos un poco, como les digo, al inicio de esta dinámica es cómo empezar a abordar con los hijos esas diferencias, esas separaciones, incluso la noticia de esa separación. Entonces voy a empezar como a darles un poquito como de socialización de este tema y luego nos vamos entonces a nuestro tema concreto hoy, que es cómo criar desde esas diferencias. Entonces lo inicial es que nosotros como papás también nos demos la oportunidad de reflexionar si estamos en ese proceso de separación, si estamos pensando en el proceso de separación o si ya en este momento convivimos de forma separadas hace un tiempo. Lo ideal, papás, es que ustedes puedan identificar en qué paso van para que identifiquen que es muy importante el inicio de la comunicación y de la información con nuestros niños, de qué manera se abordó ese tema con los chiquis, de qué manera se validó emocionalmente a los chiquis de esta diferencia y luego más tarde cómo ha sido ese proceso para acompañarlos en esos cambios estructurales que ha tenido la familia después de una separación. Si la situación, por el contrario, es otra, y si la situación es nunca hemos convivido juntos, siempre cada uno ha estado en un hogar diferente, bueno, entonces, ¿cómo abordar esa dinámica también de una manera diferente para todos? Uno de los espacios o una de las diferencias
más importantes que nosotros abordamos en esa estructura familiar es que muchas veces nosotros podemos irnos a sentir que esas dificultades en esa diferencia estructural viene o por la separación o no la convivencia, pero también viene porque el niño se enfrenta a nuevas rutinas, a nuevas dinámicas. El tema es que no es solamente los hijos. El tema, papás, es que muchas veces esos ajustes, esas rutinas, esos cambios emocionales, no solamente pasan en el niño, sino que también está pasando en el adulto. Como papás estamos atravesando a veces en este mismo periodo un duelo, estamos atravesando un dolor, estamos atravesando una dinámica diferente, tal vez porque en casa en una situación hipotética, papá fue el que salió, mamá está en casa. Para mamá también cambian rutinas, para mamá también cambian horarios, para mamá también cambian toda su zona establecida, su zona de confort que ha estado por años establecida con una logística, con un acompañamiento emocional diferente y hoy también se está viendo invadida. ¿Por qué se los digo, papás? Porque esta situación no solamente nos lleva a abordar esos cambios en la dinámica con los hijos, también nos lleva a entender nosotros como papás en qué etapa, en qué proceso estamos de esa elaboración de la separación, de esa elaboración del duelo. A veces nos preguntamos si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo de la mejor manera y muchas veces nos sentimos solos, pero también es porque ese acompañamiento emocional no solamente lo estamos pensando nuestros hijos, también somos nosotros quienes los estamos necesitando. Y hay una de las dificultades más grandes para empezar a hacer esa nueva estructura familiar. Sin lugar a dudas, también vienen miedos, miedo a que nuestros hijos no se sientan bien, miedo a que nuestros hijos les esté pasando otras cosas en el colegio, miedo a que nuestros hijos sientan tristeza y sientan dolor. Bueno, hoy quiero aprovechar para darles algunas pixeladas de esta situación también, y es entender algunas, tal vez mitos, algunos temas que se pueden abordar a través de esta situación. La primera es cuando creemos que tal vez, porque los niños socialmente ya saben, ya están más acostumbrados a ver divorcios, a hablar de divorcios en la calle, en el colegio, tal vez para ellos no vaya a ser difícil. Bueno, papás, quiero decirles que todos los niños viven el proceso de una manera diferente y aunque tal vez ya hay más educación, ya hay más situaciones, eh, no deja de ser un episodio doloroso para nuestros hijos, no deja de ser un episodio en el que ellos necesitan ser cuidados, ser validados. Tal vez muchas veces no, la pregunta dentro de todo este proceso es también, bueno, ¿será que la forma en que nosotros le decimos puede lastimar a nuestros hijos? ¿Será que mejor no les decimos lo que está pasando? Bueno, papás, y la situación es que los niños siempre necesitan saber lo que está pasando. Porque muchas veces nosotros como papás se lo escondemos, porque muchas veces nosotros como papás creemos que ellos no se están dando cuenta de ese cambio en la dinámica familiar y ellos sí se dan cuenta. Lo que pasa, papás, es que hay una realidad desde el punto de vista terapéutico y es los niños no hay que mentirles, pero tampoco hay que darles detalles y verdades innecesarias en un momento, en una etapa de su desarrollo que tal vez no van a entender. Sobre todo si hablamos en la primera infancia, sobre todo si hablamos de 0 a los 7 años, podemos identificar que van a haber muchas situaciones dolorosas para ellos, por supuesto, pero que tal vez la forma en que nosotros se las digamos les va a favorecer enormemente la forma en que van a ver el resto de las situaciones que los va a acompañar. Yo les sugiero, papás, que si aún ustedes no están pasando por este momento o si ya pasaron o van a pasar por este momento, lo que ustedes o mi sugerencia es revisen un entorno adecuado para hablar con los hijos de este tema, revisen un entorno adecuado. En el ideal sería que mamá y papá juntos
pudiéramos identificar un espacio donde nuestro chiqui pueda escucharnos y pueda abordar esta situación. Recuerde que los niños no tienen una atención plena, concreta por mucho tiempo, entonces lo que nosotros podríamos hacer es que podríamos abordar este tema de una manera, en un lugar tranquilo, un espacio adecuado, evitar que sea en medio de un enojo, en una discusión de pareja, porque los niños a veces empiezan a generar ahí dolores, ansiedad, miedos, y pues por su pensamiento mágico, muchas veces ellos atribuyen este tipo de situaciones a lo que ellos creen que hicieron y que fue lo que detonó que sus papás no estuvieran juntos. Entonces, en este primer paso, yo les digo como papás que lo conversen muy bien con ustedes como papá, tomen esa decisión muy bien y luego al comunicársela a sus hijos sea un espacio adecuado, respetuoso y que los dos papás en lo posible lo conversen y no hablen, es decir, que el uno tenga algunas situaciones puntuales y el otro también para que el niño también vaya identificando que es una decisión tomada como parejas y darles muchísima claridad en que esa decisión no tiene nada que ver con el niño, no tiene nada que ver con sus cualidades ni con sus características, sino que es una decisión totalmente de pareja. Eso en primer momento, eso sería lo primero para que empecemos. Sí, espero que algunos de ustedes, si no han pasado este momento y lo están pensando hacer, lo puedan hacer con algún acompañamiento. Y si ya lo pasaron, pues aprovechar y reflexionar si de pronto lo hicimos de una manera correcta, si lo hicimos de una manera apropiada, que pueda estar favoreciendo en este momento las diferencias en las dinámicas que vamos a tener y la forma en que el niño va a abordar esas diferencias. Por otro lado, quiero que empecemos a pensar qué es de esta situación, si ya estamos no en el proceso de la separación, no en el proceso de comunicarlo, sino que ya estamos por un tiempo adecuado aquí, ya viviendo solitos, si ya hemos tenido un tiempo de convivencia separada y estamos en esos retos, bueno, pues yo los invito a que sea este el momento para pensarse un momento y para reflexionar cuáles los retos más difíciles que ustedes han estado abordando en esta etapa. ¿Qué es lo que más me está retando de esta etapa? ¿Qué les está costando? Vamos a pensar ahí, a reflexionar un momento. ¿Qué es eso que me está costando hoy en esta etapa? Porque tal vez por las diferencias de las familias, por las formas en que fue abordado esta noticia para ustedes y para los hijos. Tal vez la forma ha cambiado y los retos para cada familia terminan siendo diferentes. Y yo creería que parte de esos retos, de esos desafíos, de los desafíos más importantes que están viviendo las familias en este periodo, son sentir y ver que los niños están quedando en medio del conflicto. Tal vez parte de los desafíos que tú estás teniendo es que tienen unas diferencias entre padre y madre o entre cuidadores, unas diferencias muy marcadas en esos estilos de crianza. Tal vez ustedes han sentido que el uno es autoritario, que el otro es permisivo, que en una casa los dejan hacer lo que quieren, pero tal vez en la otra casa sienten que en la tuya todo es invalidado, hay autoritarismo, todo es rigidez y tal vez estamos teniendo diferencias en los estilos de crianza. O tal vez estamos hablando desde que no nos ponemos de acuerdo porque hay muchas rutinas que están siendo inestables y tal vez si tenemos esas custodias compartidas, nuestros chiquis se van 15 días para un lugar y otros 15 días para el otro. Tal vez estamos sintiendo y pensando que en una de las casas las rutinas son concretas y adecuadas y en la otra la rutina se vuelve flexible, se vuelve tan flexible que no hay constancia. Y eso tal vez está siendo uno de tus desafíos. Tal vez uno de tus desafíos es que la comunicación entre ustedes dos
entre los dos padres ha sido una comunicación irrespetuosa, ha sido una comunicación de gritos, ha sido una comunicación de palabras difíciles, de palabras duras que han generado heridas. Y tal vez papás, esto no es nuevo. Tal vez papás, esta comunicación no viene de ahora, es una comunicación conflictiva y dolorosa que tal vez hace parte de la historia de la relación de pareja y que hoy nuestro desafío es que terminó la relación de pareja, pero las dificultades y los conflictos continúan aún cuando somos padres. Entonces cada uno va a pensar efectivamente a qué lo está llevando su principal desafío. ¿Será que su desafío viene de esos conflictos y de nuestro chiqui estar en el medio? ¿O será que tus desafíos sí vienen de las rutinas? ¿O será que tu desafío sí viene de la inestabilidad o de esa diferencia entre los estilos de crianza? ¿Cuál es exactamente tu desafío? Vas a pensarlo y lo vas a tener ahí fijo y guardadito para poder que empecemos a abordarlo de una manera en la cual tú tengas la capacidad de identificarlo, reconocerlo y empezar a adquirir esas herramientas que podemos ir utilizando. Entonces ahí viene lo importante, papás. No importa cuál sea el desafío, porque realmente el desafío no es que ustedes tengan esas diferencias. El desafío que ustedes tienen hoy como papás es saber gestionar esas diferencias para que nuestros hijos no sufran daños. Y yo les recuerdo que una de nuestras más importantes funciones como papás es que nuestros hijos tengan un bienestar emocional, es un bienestar físico, es un bienestar cognitivo. Y les aseguro que esa no es una de las diferencias de ustedes como padres. Tal vez tenemos muchísimas diferencias y esas diferencias nos llevaron a que como pareja no estuviéramos juntos, pero les aseguro que hay una similitud importante, es el amor que ustedes le tienen a sus hijos. Les aseguro que hay una similitud importante y es ese deseo de que nuestros hijos salgan adelante, que nuestros hijos sean hijos buenos, sean personas que toman decisiones, sean personas independientes, autónomas y basados en ese principio, basados en esa similitud. Será todo lo que pongamos nuestro corazón para que precisamente esos conflictos, esas pocas habilidades de resolución de conflictos o de comunicación no se vuelvan a exponer aún cuando ya no somos parejas. Porque aunque no somos parejas, sí continuamos siendo padres y sí continuamos siendo familia. Ahora sí, entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a hacer que todas estas diferencias puedan ser enriquecedoras para nosotros? ¿Cómo vamos a hacer para que todo aquello que nos ha separado, que nos llevó a tener dificultades, sea hoy parte fundamental de estar enfocado? Porque recuerden, papás, que lo importante no es si hay uno, si hay dos hogares. Lo importante es cómo se está sintiendo nuestro niño, inclusive desde esa realidad. Yo sé que en este contexto aparecen desafíos muy reales, yo sé que aparecen diferencias enormes, yo sé que aparecen diferencias y dificultades en la comunicación, pero ahí viene también momentos donde los dos necesitamos hacernos cargo de esto. No es la forma de la familia lo que marca a un niño, sino cómo nosotros como adultos los estamos acompañando y cómo los estamos involucrando a este camino y a esta diferencia. Yo les voy a poner un ejemplo y vámonos a situaciones reales. Vamos a pensar en una situación, tal vez cuando en una casa hay una norma y en la otra no. Vamos a pensar cada uno y vámonos a un ejemplo concreto haciendo la analogía de que nuestra casa, nuestra familia es como una empresa donde hay socios y donde hay de pronto unos empleados, donde hay un empleado que llega y dice, bueno,
yo mañana entro a las 8 de la mañana, pero resulta que uno de los socios le dijo, no entre usted mañana a las 10, pero el otro socio le había dicho que podía entrar a las 8. ¿Usted qué cree que siente ese empleado? ¿Qué crees tú que sientes empleado cuando el uno le dice 8 y el otro le dice 10? ¿Será que hay incertidumbre? ¿Será que hay una indecisión donde no sabe exactamente cuál es la orden a la que tiene que seguir? Bueno, papás, entonces yo ahí les pregunto, ¿qué pasa cuando en una casa hay una norma y en la otra no? ¿Qué creen ustedes que pueden sentir sus hijos? ¿Qué pasa, papás, tal vez cuando un adulto le habla mal al otro, del otro al niño? ¿Qué puede pensar o sentir tu hijo cuando tal vez, como les digo muchas veces en consulta, tal vez no le estoy hablando mal, pero qué tal es el lenguaje no verbal? ¿Qué tal esas preguntas de, esas afirmaciones de, falta ver si lo recogen? Con su papá nunca se sabe. Como su mamá está loca, pues no sabríamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo esa contribución que nosotros estamos haciendo al bienestar de nuestros hijos? Porque tal vez todo lo que nosotros estamos haciendo lo estamos haciendo dentro del amor, el amor por los hijos, pero esa desconexión con el cuidador, esa desconexión con mi equipo, con mi socio, porque recuerden, papás, que una vez nosotros dejamos de ser parejas, nosotros seguimos siendo familia y por ende seguimos siendo un equipo. ¿Cómo vamos a lograr que ese equipo salga adelante? ¿Cómo vamos a lograr que ese equipo siga creyendo en la meta final que tenemos, que es exactamente la construcción del bienestar de nuestros hijos? Entonces aquí vamos con la primera herramienta, tal vez la más funcional, tal vez la más poderosa. Papás, necesitamos unos padres dispuestos a generar una comunicación respetuosa y funcional. ¿Y esto a qué equivale? Y por eso es tan importante que ambos padres puedan escuchar estos contenidos, puedan participar de espacios de educación en crianza como estos, puedan participar y buscar ayuda o promover un espacio terapéutico de familia o individual, un espacio terapéutico de padres que van a asesorías en crianza, para que identifiquemos que esas herramientas antiguas, inadecuadas, que tal vez nos llevaron a no ser parejas, las tenemos que eliminar y tenemos que volver a aprender herramientas nuevas. Una de esas herramientas poderosas es el respeto. Papás, nosotros necesitamos dejar de hablar desde los ataques. Nosotros necesitamos padres que tengan la capacidad de hablar de necesidades reales de sus hijos. Padres que tengan la capacidad de tener una comunicación directa, que no tengamos que acudir a otras personas, que no tengamos que acudir a mediadores. Ojo, y lo estoy diciendo desde el escenario ideal, pero también sé que hay muchas realidades y que seguramente hay realidades en las que es preferible que lo hablemos con la abuela, es preferible que lo hablemos con una persona u otra cuidadora que haya en la casa, pero en lo posible y basándonos en la intención y la disposición que usted tiene de estar viendo este contenido, precisamente porque lo quieres hacer de la mejor manera. Abre tu corazón y abre toda tu intencionalidad a que la comunicación se logre de una manera adecuada. Eviten discusiones delante de sus hijos. Yo sé y estoy convencida que cuando nosotros tenemos una buena habilidad para discutir, nuestros hijos podrían escucharnos. Pero si nosotros sentimos que esa habilidad para discutir, para resolver conflictos, para tomar decisiones, no es la más adecuada, papás, hágalo en un lugar reservado solo para ustedes. Los niños también están viviendo un momento difícil, los niños tal vez están viviendo un momento de angustia y incertidumbre por esa sensación de estar en un lugar y estar en el otro porque les ha costado esa dinámica familiar.
Algunos, muchos no sienten que sea un impacto fuerte, sino que por el contrario, a veces el niño se puede adaptar a ese cambio, pero no todos los casos son de la misma manera. Entonces, busquemos padres que nosotros podamos evitar esas discusiones frente a los hijos y tengamos una comunicación muy concreta de todo lo que tenga que ver con las necesidades de nuestros hijos. Podrán haber habido muchos cambios en la dinámica familiar, pero hay cosas que no cambian, papás. Y hay cosas que no cambian y es la necesidad del niño de la atención, la necesidad del niño de la comunicación, la necesidad del niño del afecto. Este tipo de necesidades del niño no cambian aun cuando la dinámica familiar haya cambiado. Entonces, la primera invitación es a tener una comunicación respetuosa y funcional. Muchas veces los padres me preguntan si es posible uno hacerse amigo de la expareja, si es posible uno tener una comunicación asertiva con su expareja. Bueno, papás y mamás, déjenme decirles que sí es posible. Lo que la psicología también ha encontrado es que no siempre es posible inmediatamente se genere la separación de la relación de pareja y tal vez en ese momento no es posible porque necesitan primero abordar un duelo, una sanación, una reparación individual para permitirse en esa apertura. Entonces, yo los invito también, papás, a que si ustedes en este momento están considerando, analizando que tal vez ese proceso de duelo no se ha dado de la mejor manera, entonces también los invito a hacerse encargo de manera individual de ese proceso de duelo para que le permitan y le abran paso a un proceso de sanación, a un proceso de apertura donde ustedes puedan tener un contacto más directo con su otro socio, con su otro coequipero y que esta comunicación pueda darse de una manera más tranquila. Entonces, primer paso, tener unos, una capacidad de tener la comunicación respetuosa. Segunda herramienta fundamental. Papás, hay que tener acuerdos básicos. Y aquellos acuerdos básicos en cada uno de los hogares tienen mucho que ver con aquello que genere riesgo, salud, bienestar para nuestros hijos. Es decir, cosas que podemos hacer básicas, horarios similares. A ver, cuando hablamos de horarios similares, hablamos de la hora de irnos a la cama. Es decir, juntos como papás, sentémonos y hablemos cuál es el horario más adecuado para nuestro chiqui irse a la cama, cuál es el horario más adecuado para que nuestros chiquis puedan tener, por ejemplo, un uso de pantallas, cuál es el horario más adecuado para nosotros levantarnos para ir a la escuela, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los niños también necesitan estructura, los niños necesitan rutina. Y si bien es cierto que la rutina puede cambiar los fines de semana, es decir, no es lo mismo, incluso a los adultos nos puede pasar que en la semana nos levantamos a las 5 de la mañana, pero un domingo nos podemos levantar a las 10 de la mañana, perfectamente, entendemos que puede ser el día de descanso, entendemos que no necesariamente esas rutinas se van a dar de la misma manera, pero sí establecer una rutina son unos acuerdos básicos donde demos un ejemplo, si estamos en custodia compartida, estamos llevando una semana donde uno y una semana de otro, si se pueda ejecutar esos horarios muy similares. Y para eso se requiere el primer punto, comunicación respetuosa, comunicación empática, apertura. Papás, porque si nosotros no tenemos comunicación, si nosotros no tenemos habilidades para resolver conflictos, ¿qué se nos va a volver? Este tipo de acuerdos se nos va a volver una guerra de poder, donde yo estoy poniendo sobre la mesa heridas del pasado, heridas de la relación de pareja, que no me van a dejar tener unos acuerdos básicos. He ahí por qué la razón de trabajar en el punto anterior. Lo otro es normas compartidas. ¿Qué estamos hablando de normas? Horario del uso de pantallas, cuánto comemos o no comemos dulces en el día, cuáles son los permisos que tenemos para hacer algunas actividades, para salir con los amigos cuando los hijos ya están más grandes.
¿cierto? Ahí van a haber normas específicas que es muy importante compartirlas. Ahora bien, pueden haber papás que me están diciendo, no, eso suena muy chévere, muy bonito, pero es que no nos da, es que la otra persona no coopera. Bueno, papás, vuelvo y les digo, esa información que les estoy dando, se las estoy dando buscando que sea, ojalá, el ideal de las familias, buscando que sea, ojalá, que esta información le llegue tanto a madres como a padres, a ambos cuidadores, que puedan nutrirse y puedan tomar decisiones después de reflexionar en los comportamientos individuales de cada uno. ¿Por qué? Porque necesitamos padres dispuestos. Ahora bien, muy seguramente habrán momentos, habrán situaciones en las que tal vez esos acuerdos no se logren. Yo qué les digo, papás, el ideal sería que se lograra. Pero si en algún momento, por alguna situación, hay cosas en las que no te tienes que enfrascar, también toma la iniciativa de no hacerlo. Yo sé que los niños en algún momento necesitan o les toca adaptarse. Tal vez muchas veces en algún momento el niño le toca empezar a decir donde mi papá se come en el comedor y donde mi mamá se puede comer en el mueble. Yo les sugiero que esos acuerdos sean básicos, pero en caso de que eso no se logre, bueno, ustedes como papás tendrán que asumir la diferencia, la dificultad que le va a generar a su hijo, ir y decirte, de mi papá sí se puede, donde mi mamá sí lo hago. Ellos con el tiempo se acostumbran a esas diferencias de normas, porque en muchos lugares, en muchos espacios, no todos tenemos las mismas normas y aún así sabemos comportarnos. Pero el ideal, papás y mamás, el ideal es que se hagan acuerdos básicos entre ustedes. Tercer punto importante, tercera herramienta importante para mí, proteger emocionalmente a nuestros chiquis. ¿Y qué es proteger emocionalmente a nuestros chiquis? Sobre todo y principalmente yo considero, no conviertan a sus hijos en los mensajeros. Papás, todo lo que tenga que ver con decisiones de los padres debe de hacer asunto única y exclusivamente del padre. Yo no tengo que estarle diciendo a un niño de 5, 6, 7 años, llama a tu papá y dile que si te regala, si te compra unos tenis. Ve, decirle a tu mamá que no tengo plata para tal cosa. Por muchas situaciones. La primera, porque nuestros hijos se van a cargar con información que no les corresponde. La segunda, porque ustedes son personas maduras que deben de aprender a propiciar los espacios, a propiciar una adecuada comunicación, porque sus hijos no se tienen que cargar con cosas que son innecesarias. Los niños lo único que necesitan es ser niños, lo único que los niños necesitan es vivir una realidad donde no esté invadida por los errores y por las dificultades de pareja. Nosotros, yo sé que no siempre las separaciones y las herramientas que tenemos pues van a ser de manera sana y de manera útil, pero sí es nuestra responsabilidad buscar esas herramientas. No es una batalla, no es una batalla y nuestros hijos no pueden ser trincheras. Nosotros necesitamos estar al, al contacto con ellos. Nosotros no podemos permitir que nuestros hijos tomen partido. Papás, yo entiendo que hay hijos de otras edades, 12, 13, 15, 14 años, tal vez más grandes, pero tu hijo no se tiene que enterar, no necesita en este momento enterarse de las razones por las cuales la relación de pareja se acabó. Nuestros hijos en este momento no necesitan los detalles. Y ahí viene algo muy importante, papás. Nuestros hijos no pueden ser nuestros amigos, ni pueden ser nuestros terapeutas, ni pueden ser nuestro muro de contención. Si nosotros, papás, estamos abordando una situación difícil, si nosotros estamos mal, porque tal vez fue lastimosamente una infidelidad, porque tal vez
la otra persona decidió marcharse y decidió irse y yo estoy con este dolor. Yo no tengo ninguna necesidad de dañar la imagen del otro padre o de la otra madre, simplemente porque tengo una sensación de justicia, de que se entere que hizo esto mal, de que se entere que cometió errores. Papás, seguramente habrá tiempo para eso. Seguramente la madurez emocional, el desarrollo de tu hijo va a permitir en un tiempo diferente que se entere de algunas situaciones, pero hay detalles que hacen parte de la intimidad, de la confidencialidad de la pareja, donde nuestros hijos no pueden estar en medio de ellos. Así que, papá, si alguno de ustedes siente que necesita un apoyo, necesita ser escuchado, por favor, busque ayuda profesional, pero no convierta a su hijo en quien tenga que tomar partido, no convierta a su hijo en quien tenga que decidir a quién querer. El niño no necesita decidir a quién querer. El niño sabe perfectamente que ama a su papá y que ama a su mamá. El niño no necesita que se le dé información poco relevante para la edad del niño. Y por otro lado, aprendamos a separar el conflicto que tenemos en la crianza. Nosotros no podemos abordar esa primicia de que nos separamos de ti, nos separamos de nuestros hijos. Papás, tenemos que ser responsables de la crianza de nuestros hijos, de la educación de nuestros hijos. Nosotros necesitamos aprender a separar que una cosa es el conflicto que yo vivo con la madre, una cosa es el conflicto que yo vivo con el padre y otra muy diferente son las necesidades que todavía tiene mi hijo y que no paran así nosotros como pareja hayamos tenido caminos diferentes. Entonces esto también es muy importante protegerlos, pero es muy importante también estar ahí al tanto en nuestro rol de paternidad, en nuestro rol de maternidad. Muchas veces hay papás, hay mamás que me dicen, ¿qué hago? Es que él ya no la volvió a llamar, es que ella no volvió a visitarlo. Miren, papás, yo ahí les quiero dar algo importante. Yo sé, como mamá, sé que muchas veces nosotros quisiéramos librar a nuestros hijos de los dolores, pero en estos casos y en estas situaciones tienen que ser muy respetuosos cada uno de la forma en que se vincula con su hijo. Cada uno tendrá un espacio para vincularse con su hijo de una forma diferente y sean muy conscientes de si en algún momento alguno de ustedes ha pensado, yo quiero que me ame más a mí, yo tengo miedo que quiera a su papá y se vaya, yo tengo miedo que quiera a su mamá y se vaya. Y empiezan con alguna de las conductas inadecuadas de tal vez comprar el amor de sus hijos. Papás, los hijos lo aman por el vínculo que ustedes tienen, no por los regalos, no por las cosas que les ofrecen. Permítanle acompañar a sus hijos también desde el dolor, todo lo que ellos están sintiendo, y no se incluyan en este conflicto, un conflicto más, ser el policía bueno, ser el policía malo. En este momento, su rol principal es que puedan proteger emocionalmente a sus hijos. Ese es lo principal dentro de todo este proceso. Cuarto herramienta, nos vamos a devolver un poco para retomar las tres herramientas que llevamos hasta este momento. Primera herramienta, la comunicación desde el respeto. Nuestra segunda herramienta es tener acuerdos básicos, normas básicas. Nuestra tercera herramienta es proteger emocionalmente a nuestros hijos, entendiendo y comprendiendo que no los vamos a colocar en el medio, que no los vamos a permitir que tomen partido de situaciones o de comunicación que no les corresponde. Y nuestra cuarta herramienta es validar emocionalmente a nuestros hijos. Y aquí les estaba hablando ahorita un poquito de eso. Yo entiendo, les decía que yo entiendo que como papás muchas veces queremos liberar, queremos sacar a nuestros hijos del dolor, pero papás, el dolor a los hijos no se los evitamos. Tal vez les evitamos el sufrimiento, tal vez les evitamos la forma y cómo, acompañándolos en lo que sienten. Tal vez lo que nuestros hijos necesitan es que los validemos, que los sostengamos en el dolor.
Nuestros hijos no necesitan que nosotros retiremos del estímulo y les eliminemos y les quitemos el dolor y los privemos de todo lo que sienten. Al contrario, nosotros lo que necesitamos es que estos chiquis sientan y validen sus emociones, conozcan y aprendan el dolor, conozcan y aprendan lo que es sentir tristeza y no la puedan manifestar. Pero nosotros como papás lo que sí podemos es acompañarlos, acompañarlos en ese momento. ¿Y cómo los acompañamos? Valiosamente, escuchándolos, acompañándolos, no minimizándolos, no diciéndoles, hijo, pero es que tú me tienes a mí, pero no importa si papá no te llama, tú sabes que te cuentas con mamá. Ojo, ojo, papás y mamás, para el niño el amor del papá es tan valioso como el de la mamá y el amor de mamá es tan valioso como el de papá. Entonces, en ese momento, valida sus emociones, acompáñalo, menciónale, mi amor, yo sé que te está haciendo falta papá, yo sé que te está haciendo falta mamá, yo te entiendo. ¿Quieres que le dejemos un mensajito? ¿Te gustaría llamarlo? Acuérdese, recuerden esto, ustedes son equipo. Tranquilamente sus niños pueden recurrir a ustedes y que sean ese lugar seguro para decirle, extraño a papá, extraño a mamá. Y yo sé que a veces es difícil. Y sé también que a veces es difícil porque nosotros mismos estamos abordando ese extrañar, porque nosotros mismos podemos estar abordando ese dolor. Pero tal vez lo que necesitamos no es decirle a nuestro hijo que eso va a pasar y que simplemente el viernes lo ve. No, ¿qué tal si hacemos rutinas? ¿Qué tal si hacemos un calendario donde se muestre cada fecha, la fecha en que papá viene, la fecha en que le toca a mamá, para que el niño tenga más estructura y pueda anticipar cuántos días le falta para poder ver a su papá o a su mamá? Tal vez así los acompañamos y escuchamos su dolor. Recuerden, papás, que los niños necesitan estabilidad, necesitan tranquilidad. Tal vez las cosas en los dos lugares no siempre van a ser idénticas, pero sí en ese mínimo de rutinas, en ese mínimo de normas, podemos hacerlo. Yo sé que tal vez ya no estamos juntos, pero sí podemos seguir estando en el mismo lugar y de la misma forma. Entonces, por cuarto, validen emocionalmente a sus hijos, validen los papás y desen a la tarea de comprender que hace mucho tiempo, tal vez en algún tiempo, ustedes soñaron una familia, ustedes soñaron ese hijo. Y hoy todavía, a pesar de que ustedes ya no sean pareja, ustedes siguen siendo padres. Este camino continúa, este camino sigue, esta familia sigue, continúa. Tal vez no de la forma que lo estábamos esperando, tal vez sí de la forma que muchas veces necesitábamos, o de la forma que alguno de los dos, o tal vez los dos, decidió hacerlo. Que sea este entonces el espacio para identificar esas cuatro herramientas que les doy hoy. Si están funcionando, si no están funcionando, si me funcionan a mediano plazo, si me funciona un tiempo y ya no. Bueno, papás, es hora de generar acción. ¿De qué manera lo vamos a hacer para retomar nuevamente esas cuatro herramientas y buscar sobre todo que todo lo que esté pasando a nuestro alrededor en nuestra familia, que todo esto nos lleve a identificar que esto que nos está uniendo como papás es mucho más grande que lo que nos ha separado, que es mucho más grande que las diferencias que tenemos, y es precisamente el cuidado de nuestros hijos. Los invito entonces a recordar que a pesar de que todo esto haya pasado, a pesar de que haya pasado tantas cosas que tal vez nosotros no queremos, hoy nombramos y decidimos con toda la firmeza y con todo el amor que aunque sigamos siendo dos hogares diferentes, seguimos estando en un mismo corazón. Feliz y bendecido día para todos.